Bienvenidos al Festival Internacional de Cine de la UNAM en su 11ª edición, su primera edición virtual. Hoy estamos aquí para hablar sobre el largometraje Los Fundadores, que compite en la sección Ahora México. Bueno, para hablarnos un poco sobre la película, estamos con el director y además protagonista de la película, Diego Hernández Rodríguez. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Hola, muy bien, mucho gusto. Igualmente. Eh, pues bueno, quizás podemos empezar la conversación contándonos cuál fue el origen de los fundadores, ¿no? En dónde nace este proyecto. Ok, pues la idea del proyecto, las primeras ideas del proyecto, recuerdo que surgieron como de un impulso como de autorrepresentación y también un impulso como por grabar espacios que me eran importantes, como los espacios donde yo estudio y donde yo trabajo, ¿no? Este, que después creo que esos impulsos o esas necesidades también creo que se fueron diluyendo conforme el proyecto avanzó y fui encontrando otros intereses temáticos, pero en un inicio creo que sí nació como por una necesidad, bueno, no sé si una necesidad, pero sí un impulso como de grabar espacios que me eran importantes y yo aparecer en esos espacios este, que me son como cotidianos o familiares. Ah, ya veo. Y entonces puedes decir que o sea, esta decisión de tú actuar en la película estaba desde un comienzo. Sí, fue de las primeras cosas que decidí, porque también había escenas que yo ya sabía como quería que alguien subiera las escaleras y que bajara puertas, entonces no llegué a pensar como en contratar a un actor o a una persona o a buscar como a una persona que hiciera eso, porque yo ya podía hacer eso. Y iba a ser como un proceso más de como tratar de que alguien lo haga como yo lo haría. Entonces fue muy natural como decidir también como, también para no exponerlos, porque como se usa herramienta y eso, este, decidí como salir yo y también era como un espacio, ahorita lo veo que también fue como una decisión de mantenerme como en un lugar seguro para poder como tocar temas que me son familiares, ahora sí de primera mano, ¿no? Como el hecho de yo salir, como que me daba la seguridad de que estoy hablando sobre lo que conozco, porque pues literalmente soy yo el que está ahí. Claro. Y, o sea, entonces tú trabajas en o trabajabas en esa lugar de las puertas, Sí, de carpintería, si se podría decir. sí, algo así, pues sí, es como carpintería o también ventas, pero mm, trabajé muchos años, ahorita ya no tanto, pero es que también la bodega de que sale ya no existe en la película. Por eso también era como una necesidad de grabarlo, porque sentía como que esos lugares que, pues de alguna manera eran importantes para mí también ya iban a dejar de existir o iban a transformarse en otra cosa, que también es algo muy personal, yo creo, no se ve eso en la película, esas necesidades, pero de ahí nació el proyecto, que después se convirtió como en lo que es. Ah, perfecto. Y bueno, no sé si quisieras contarnos un poco sobre, bueno, a mí me parece que la película está muy centrada como en esta cuestión del trabajo manual, ¿no? Como sí, quizás en cierto modo artesanal, y creo que tiene cierta correspondencia con la manera en cómo está hecha la película, ¿no? Que parece ser una perdón, producción pequeña, ¿no? Y sí, como un trabajo sobre todo manual con las herramientas del cine. Sí, no lo había pensado de esa forma, pero sí hay cierta relación ahora que lo dices. Creo que mm, sí hubo un crew pequeño, y tenía que ver también como con
lo que buscaba con las escenas, porque eran como, también no quería como incidir mucho, porque también este, los espacios donde grabábamos son lugares donde se trabaja, como en el lugar de carnitas. Entonces no quería como llegar como con un montón de gente y hacer que se interrumpa lo que está sucediendo porque estoy grabando una película, ¿no? Sino más bien como nosotros adaptarnos a lo que está pasando, ¿no? Y, y también porque como las escenas en sí eran situaciones como que precisamente partían de cosas que sí existen, no necesitaba como una gran infraestructura para poderlas como generar, era más una cuestión de adaptarnos y como esperar que suceda algo interesante también. Este, y, y sí, como las ideas como de las decisiones de poner la cámara y eso sí eran como preconcebidas. Oye, y regresando un poco a la cuestión de la autorrepresentación, ¿cómo crees tú que influyó, digamos, en el proceso de dirigir las escenas el hecho de que tú estuvieras, pues sí, dentro de ellas? Y bueno, ¿cómo es ese proceso? Si tú estás, pues parece que estás más cerca de los actores que de la gente que opera la cámara, pero no sé si nos puedas contar más al respecto. Sí, pues creo que me ayudó mucho a la hora como de, en las escenas que yo salgo, poder interferir directamente en el ritmo de la escena. Como pues yo estoy ahí, ¿no? Yo puedo como el movimiento de mi cuerpo y las cosas que hago dictaminan como el ritmo de lo que pasa. Y las indicaciones para cámara las daba con acciones que yo hacía, como así como sugerencias corporales, ¿no? Como, por ejemplo, le decía al fotógrafo como cuando yo, por decir un ejemplo, ¿no? Como cuando yo me agarro aquí el pelo es la indicación para que panees y ese tipo de cosas como dirigiendo, pero no desde afuera, pues, sino desde adentro. Y era una cuestión también de que, ahora que lo pienso, como que estaban muy atento el fotógrafo como a lo que yo hacía, y era eso, como poder interferir en el ritmo, me di cuenta que eso estuvo padre, ¿no? Mm, qué interesante. Y bueno, en ese sentido, ¿qué papel crees tú que juega la improvisación en el cine que tú haces? Pues fue fundamental, porque no, pues primeramente no se escribieron diálogos como tal, ¿no? Las escenas se, se planearon o se concibieron como situaciones en las que están haciendo esto y hablan de este tema, pero era también porque buscábamos como que las personas que salen, este, o el personaje que se construye sea como una mezcla de lo que ellos quieren proyectar y lo que ellos son, ¿no? Entonces, como una idea como de ser tú mismo casi casi, ¿no? Aunque no es complicado decirlo de esa forma también, creo. Pero sí, digamos los diálogos, muchas cosas, surgieron en el momento, ¿no? O vimos como que en la primera toma no salió como muy bien, pero alguien dijo algo interesante y era como, pues en la siguiente retoma esto y lo vamos construyendo. Y en ese sentido, así fue como se construyó, pues a partir de la improvisación también. Claro. Y bueno, no sé si nos pudieras contar un poco más acerca del proceso de producción de la película, ¿no? Es decir, ¿a qué tipo de dificultades te encontraste en una producción pues que parece muy independiente? No sé si Ujú. nos puedas contar un poco acerca de eso. Creo que afortunadamente no hubo dificultades y eso fue en gran medida gracias a la labor de producción que hizo Melissa, que es la productora y es la co-guionista también. Entonces, ella tiene más experiencia que yo en el área de producción y ella me insistía en que
pensara o que estuviera muy consciente de cuánto tiempo iba a tardar en dirigir las escenas, ¿no? O cuánto tiempo iba a tardar en salir cada escena. Este, porque ya tenía ella como muy en cuenta el hecho de que la improvisación iba a ser importante. Entonces, la manera en la que planeamos la producción, eh, gracias como a sus sugerencias, fue como que tener mucho tiempo para cada escena, ¿no? Más del necesario incluso, como por eso también como son poquitas escenas, incluso muchas se eliminaron, pero en realidad la película tiene poquitas escenas, creo, a comparación de poquitas tomas, ¿no? En general, son como 40 y algo de tomas. Entonces, digamos que cada toma tenía como 1 hora u hora y media o hasta 2 horas para hacerla. Entonces, como que desde la producción ya sabíamos como que si tenemos mucho tiempo, lo podemos hacer con calma para poder, digamos, aprovechar esta cuestión de la improvisación e incluso entender más como, como qué cosas podemos sacar de provecho de la locación o de la escena. Tal vez llegamos y encontramos que lo que teníamos pensado no era lo mejor y si tenemos el tiempo necesario era como para incluso podernos replantear ciertas cosas y no tener presión, ¿no? De que se nos está acabando el tiempo, que se está yendo la luz. Oye, ¿y en qué momento de la producción llega, digamos, la pregunta de por qué elegir el formato 4:3, ¿no? O que me parece que es un poco más cuadrado. eh, y el hecho de emplear, por ejemplo, sí, como desglose de las escenas en el que hay solamente un plano por cada escena, es decir, que no, digamos que casi nunca o nunca utilizas, no sé, procedimientos tipo el plano contra plano, ¿no? O el desglose interno de las escenas. No sé si nos pudieras hablar un poco de este tipo de decisiones formales. Creo que esos intereses formales tienen que ver también con, pues, con el cine que me interesa ver y consumir, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, lo de la decisión del aspecto fue también de las primeras cosas porque también el guión como lo escribimos fue mucho a partir del cuadro, o sea, a veces incluso antes de saber qué pasaba en la escena, sabía cuál era el cuadro, ¿no? Como, ajá, cuál era el encuadre. No exactamente, pero sí como qué era lo que quería grabar en ese espacio. Este, y por ejemplo, 4:3 no sé explicarlo muy bien porque también no tengo como, ahorita lo puedo pensar más, pero en el momento no tenía como plena conciencia razonal de por qué hacía las cosas. También era un proceso un poco intuitivo. Pero ahorita puedo como, como volver y pensar que sentía como que al hecho, la mirada que tenía sobre la juventud era como muy limitada, ¿no? Como personas que solo están entre la escuela y el trabajo y no había como oportunidades como de prosperidad social, ¿no? Como, como entonces como para un espacio muy limitado. Entonces, era por eso y también porque se me hacía personalmente como más interesante grabar la bodega así, como en 4:3, porque como los planos los pensaba también mucho en tilts, como que me hacía más sentido que sea así como por el movimiento hacia arriba, ese tipo de cosas. Y lo de hacer un plano por escena también era precisamente también por lo de la improvisación, porque es más había un interés como en la corporalidad de las personas también, como en cómo se mueven. Por eso muchos planos son muy abiertos también, es casi de cuerpo completo. Entonces, en cómo se mueven las personas, en las microexpresiones que tienen. Entonces, eso lo podía captar como con planos abiertos y con un solo plano. Y pues también, como digo, me interesa también el cine en el que puedo pasear la vista, ¿no? Y ver muchas cosas, que no hay necesariamente las escenas como que se trata que solamente veas esto, o que haya un enfoque selectivo en algo, en una escena. Entonces, me interesa como que
cada quien pueda ver también lo que le interese de la escena. Y en ese sentido, ¿cuál es, bueno, no sé si nos pudieras platicar un poco de los cineastas que te interesan o del tipo de referencias sí, a las que acudiste en el proceso de hacer esta película, incluso no cinematográficas, ¿no? Ujú. Pues me acuerdo que, pues personalmente, el cine de Nicolás Pereda ha sido importante. El cine de mexicanos como Juliano Laizola también me, me gusta y encuentro como relación con sus intereses formales, ¿no? Este, eh, y gente como Pedro Costa también, este, pero pues precisamente como siempre, incluso este, desde muchos años atrás, como en mi formación, que ha sido autodidacta, pues también ayuda mucho el hecho de estar atento a qué hay en Ficunam, porque generalmente el tipo de cine que está en programación es el que me interesa. Y pues sí, más o menos va por ahí, creo. Ok. Y bueno, entiendo que tú vives ahí en Baja California, ¿no? No sé si pudieras contarnos un poco de cómo ves pues sí, la escena de cine independiente, digamos, lo que está sucediendo en términos de producción sí, de nuevas miradas de gente quizás joven, ¿no? ¿Cómo ves el cine norteño, digámoslo así? Pues aquí en Baja California noto que desde el lado de la producción y de como la necesidad de generación de industria hay como mucha organización y mucho movimiento, porque también hay muchas escuelas de cine, hay como tres, creo. Entonces hay muchas personas ya, muchos jóvenes que están interesados en encontrar su lugar dentro de la cinematografía, ¿no? Y dentro de miradas autorales, creo que se están gestando. Yo soy parte como de esta generación que, que está, que está como por emerger, yo creo. Este, pues tengo 23 años, ¿no? Todavía no egreso de la universidad. Entonces, las personas con las que me relaciono están así como con muchas propuestas, también como con mucha hambre de aprender por todos lados. Entonces, sí, siento que todavía no hay como miradas de mi generación que hayan como, mm, no sé cómo decirlo, este, se hayan dado a conocer a través de sus trabajos, pero yo creo que falta muy poco para que ocurra. Y en otras generaciones ya ha habido, creo, autores que están con un trabajo muy interesante, como Nicolás Arruiz, que ha estado en Ficunam también en la sección aciertos, y su trabajo es muy bueno. De hecho, es también de la UABC. Entonces, creo que hay un panorama muy prometedor. Oye, eres muy joven, no me lo esperaba, pero, y bueno, en ese sentido, no sé si quieras platicarnos si ya estás pensando en un nuevo proyecto o cuáles son tus planes, no sé, a corto plazo en términos de nuevas películas. Sí, pues también en el año pasado, durante la cuarentena, grabé una especie de documental, docuficción, no sé, aquí en casa, pero es algo más casero, más como pequeño, ¿no? No sé, no, es algo muy distinto también formalmente y yo como que fue muy curioso porque ya que hice la película, o sea, la de los fundadores, nunca me había pasado eso como que empezar a pensar como lo que vaya a hacer en relación a lo que había hecho antes, como en relación a cómo se inscribe dentro de la obra que estoy haciendo. Y
como que intentaba hacer algo así como, pero me di cuenta que era como, estaba como haciéndome bolas yo solo. Entonces, este, pues este otro proyecto que hice es formalmente muy distinto y creo que también temáticamente es muy distinto. El lenguaje también es muy distinto. Lo que hice ni siquiera tiene movimientos de cámara. Entonces, creo que depende mucho también de cómo me siento y cómo soy en el momento, yo creo. Eso me he dado cuenta como que veo fundadores y no solo porque salgo yo, ¿no? Veo como el lenguaje, la mirada y digo, pues es que así yo era hace, en el 2019, ¿no? Cuando así yo veía las cosas, así pensaba. Y ahorita que veo la otra, digo, pues es que así también me sentía el año pasado. Entonces, mm, pues creo que no sé, es muy impredecible también en ese sentido. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Diego. Y bueno, a todos los que nos vieron, los invito a seguir la programación del FICUNAM, la programación virtual, y si les gustó Los Fundadores, que la recomienden a sus amigos, ¿no? A que la vean, y aquí seguimos en el FICUNAM.